Ahora vamos a empezar desde el principio, ¿verdad?, del procedimiento parlamentario. Y eso lo decían los griegos. Los griegos decían, con algún tipo de desprecio hacia los bárbaros, ¿verdad? Nosotros, a diferencia de los bárbaros, deliberamos antes de decidir. O sea que el proceso de deliberación es un proceso importante, es una parte medular del acto de la decisión, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica, sobre todo ahora después del mundial, que le ganamos a los griegos, vamos más allá, porque nosotros deliberábamos y seguimos deliberando, nunca decidimos, pero bueno, eso pasa, por ejemplo, se nota mucho, por ejemplo, con el TLC, que fuimos la última nación centroamericana en que le dimos y tuvimos que llegar a un referéndum para eso, mientras que el resto pudieron rápidamente tomar esa cuestión. Entonces, vamos de nuevo a la técnica legislativa. En la parte del derecho parlamentario, que tiene como objeto el estudio de los pasos que se adoptan para la elaboración y adecuada redacción de las normas. O sea, los pasos, el trámite, el procedimiento y además la forma de elaborar las normas. Así como para sus abrogaciones, reformas o enmiendas, que en el fondo también son a su vez leyes, ¿verdad? Entonces tenemos dos facetas de la técnica legislativa. La técnica interna o sustancial, que se refiere básicamente a la forma en que se redactan los proyectos de ley, que es la que mi compañero Gustavo les va a explicar pronto. Requisitos del texto normativo, se ocupa unas necesidades para lograr seguridad jurídica, certeza, unidad, orden, precisión, concisión, que aquí es como dicen los arquitectos, menos es más. Normalmente una norma, entre menos se diga, como dice, es mejor tonto callado que tonto hablando, ¿verdad? Entre menos diga la norma, es mejor. Entonces, se puede proponer una norma de la forma más concisa, es mejor. Tiene que tener flexibilidad, porque si no, con el paso del tiempo, las cosas o son flexibles o se rompen. Para tener permanencia en el tiempo necesita flexibilidad, claridad y coherencia. Pero por otro lado están los procedimientos parlamentarios, que es la parte de la técnica legislativa que es externa o formal. Se refiere a los procedimientos para elaborar normas y también en la organización y funcionamiento del propio poder parlamentario, porque obviamente la organización del poder parlamentario tiene influencia en cómo se elaboran las normas. Porque si tuviéramos una comisión solo con el partido oficialista, por ejemplo, la comisión de presupuesto, si solo estuviera el partido oficialista, el producto de ese presupuesto sería muy distinto a tener una comisión que fuera paritaria entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Entonces tenemos tres características del procedimiento legislativo: procedimientos instrumentales, garantista y jurídico normativo. ¿Por qué es instrumental? Bueno, porque es el conjunto de pasos que nos va a llevar a una decisión. Es el instrumento por medio del cual vamos a ir a la decisión. Como dice, se delibera para decidir. Por lo que el procedimiento tiene que pensarse orientado hacia la facilitación de la construcción de acuerdos políticos y la toma de decisiones. Por ello, el procedimiento legislativo se caracteriza de flexible, porque para llegar a acuerdos políticos a veces tenemos que conciliar posiciones y a eso necesitamos la flexibilidad. Entonces el procedimiento legislativo, el primer paso es un instrumento para la toma de decisión, así eso está pensado, pero también es una garantía de los derechos de los diputados y de diputadas, es una garantía de los derechos de los receptores de las normas, o del objetivo de las normas. Entonces, a su vez el derecho pretende ser una garantía de los derechos de los diputados, el derecho a participar, el derecho a ser oído, el derecho a conocer los asuntos que se van a decidir y la toma de las decisiones. ¿Qué dice? Debe garantizar a su vez el respeto a los derechos e intereses legítimos de los involucrados y los destinatarios de las normas. Los destinatarios, la ciudadanía tiene derechos con respecto al procedimiento parlamentario, sobre todo el que tiene que ver con publicidad, que ya lo veremos más adelante. Pero en el fondo también, aparte de ser, es como cuando fue un cura, no sé si ustedes vieron la película El libro de la novia, que es una película argentina muy buena, que llega la persona y le dice, bueno, es que quiero que mis papás se
casen, porque ya la señora tenía sangre, tenía como 60 años de estar juntos, en ese momento no podía. Y entonces dice, ¿cómo la dejan casar si ellos han pasado toda la vida juntos? Y ya es un formalismo. Y dice, no, es que Dios no es ni blanco ni negro, no es ni alto ni bajo, no es ni gordo ni flaco, no es mujer ni hombre. Entonces dice, no, eso es Michael Jackson, ¿verdad? Parecido a esto, porque el reglamento no solo es garantista y no solo es un instrumento, sino que es las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Se entremezclan. Es más, hay una balanza. A veces hay que tirar del carro para tomar una decisión, poniendo un poquito los derechos, y a veces necesitamos más la protección de los derechos que la toma de decisión, porque al final la democracia es un asunto de medios, no es un asunto de fines. La democracia es cómo tomamos las decisiones, y eso construye la democracia, ¿no? ¿Qué decisiones tomamos? Porque las mismas decisiones se pueden tomar en cualquier sitio, ¿verdad? Pero en el fondo, en el centro de la balanza está el aspecto jurídico normativo, porque su cumplimiento es parámetro de validez de los actos que llegan. Entonces, ¿cómo defendemos los derechos? ¿Verdad? ¿Cómo garantizamos los derechos? ¿Y cómo hacemos para tirar el cargo, para llegar a una decisión? Influye en la propia validez de la norma. Y es aquí donde la técnica legislativa dice que juega un marco importante. Pero la fuente del procedimiento legislativo, no está más decirlo, la Constitución, aunque más que la Constitución a veces, en nuestro caso, tenemos un sistema concentrado, las resoluciones de la Sala Constitucional, como decía un famoso magistrado de la Sala Constitucional, ¿cómo se llamaba? Pisa Escalante, que la Constitución es lo que la Sala Constitucional dice que dice. Y en el fondo sí, porque yo a veces, yo como constitucionalista, a veces cada vez entiendo menos el derecho constitucional porque entiendo menos la resolución de la Sala, pero bueno, aquí está la resolución de la Sala, la Constitución. Y el reglamento también, el reglamento que en el caso de ustedes se traduce en una ley orgánica del Poder Legislativo. El reglamento también es obviamente una fuente del derecho parlamentario, del procedimiento parlamentario, pero más que el reglamento, si usted trae aquí un marciano y lo aterrizamos aquí, le damos el reglamento en Costa Rica y dice cómo funciona el parlamento en Costa Rica, él no le dice funciona de esta manera, pero si se da cuenta de los antecedentes, prácticas y costumbres parlamentarias, el reglamento realmente funciona de otra manera distinta, no necesariamente apegado a esa estructura literaria del reglamento. Y obviamente dentro de eso juegan mucho papel también las resoluciones de la presidencia, que son muy interesantes, o sea, que tienen mucha relevancia. Y también tenemos la ley ordinaria, porque en Costa Rica, la Sala Constitucional, bajo el principio de legalidad de la norma para el caso concreto, establece que si una ley establece un requisito para los procedimientos parlamentarios, el Congreso no la puede desaplicar para el caso concreto, ¿verdad? Entonces tenemos esa cantidad de leyes que me parece que son, ¿cómo se llama? Siempre anecdóticas, ¿verdad? Está la ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, que tiene un procedimiento especial para el nombramiento, la ley de la Procuraduría General de la República, que establece un procedimiento especial para el nombramiento del procurador, básicamente es una ratificación. La ley de la LECEP, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, que también establece un procedimiento de ratificación de los funcionarios de esa entidad. La Ley Orgánica del Banco Central, que también establece un procedimiento para, ¿cómo se llama?, ratificarlo. La Ley de Procedimientos de Observancia y Derechos de Propiedad Intelectual establece un procedimiento para ratificación de los jueces. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, que regula las consultas previas de constitucionalidad. El Código Municipal, que tiene que ver con las autorizaciones legislativas de actos municipales como las donaciones, los impuestos municipales, etc. La Ley Orgánica del Ambiente y la Ley del Patrimonio Histórico Arquitectónico. Esas dos leyes tienen que ver con la disminución de áreas protegidas, y eso es una parte muy importante de nuestra cotidianidad legislativa de hoy en día, porque los edificios ahora
digamos, veo este cartel con el edificio de ustedes, la gente una envidia tan terrible, porque los edificios de nosotros son muy viejos y son patrimonio histórico arquitectónico. Entonces, para poder construir una sede digna, hemos tenido que luchar contra esas leyes, estamos luchando contra esas leyes, del patrimonio histórico arquitectónico y la ley orgánica del ambiente, porque necesitamos unos estudios técnicos y demás, tenemos el Ministerio de Cultura en contra. En fin, es una historia que ustedes hacen en 4 años, otro congreso, probablemente les vuelvo a decir lo mismo, ¿verdad? Está la ley del Consejo Superior de Educación, que establece una consulta obligatoria a ese consejo para los temas de educación. Está la ley de CONARE, que es la Comisión Nacional de Rectores, que establece una consulta obligatoria para esa entidad. Está la ley número 7600, esa es una de las cuestiones que es importante con respecto a los alcances de la ley y a la evaluación de los objetivos de la ley, porque esa ley 7600 es la igualdad de oportunidades a personas con discapacidad y obliga a una consulta obligatoria para reformas que tienen que ver con personas de discapacidad a todas las asociaciones de discapacidad. Entonces, algo que se pensó como algo muy favorable para ellos se convierte a su vez en algo que reduce las capacidades de reforma para ese tipo de personas, porque es tan engorroso hacer esas consultas que a veces las normas, este tipo de normas no avanzan en el Congreso. Está el convenio número 169 de la OIT, que tiene que ver con los pueblos indígenas, también consultas obligatorias, muy difíciles de llevar, porque los pueblos indígenas no tienen a veces una personalidad a quien dirigirse. La ley sobre división territorial administrativa, que es cuando se crean nuevas informes territoriales, también tiene que consultarse obligatoriamente a una entidad. La ley de iniciativa popular, que establece un procedimiento especial para este tipo de proyectos, y la ley de enriquecimiento ilícito, que establece algunos parámetros según los cuales algunos diputados no podrían formar parte de la decisión, que eso lo vamos a ver con detalle luego. Entonces, en la fase del procedimiento legislativo, tenemos varias. La primera, por supuesto, la iniciativa, que aquí es donde la técnica legislativa se muestra con mayor vigor. La hora de elaborar el proyecto, y aquí es donde las checklisting es lo que es fundamental. Primero, es como los parámetros de determinar la proporcionalidad del proyecto. Primero usted tiene que decir, bueno, el objetivo de un proyecto, yo lo voy a desarrollar, Gustavo, con más propiedad. El objetivo de un proyecto es listo, vale la pena, sí, vale la pena. Y la acción que estamos proponiendo es idónea para llevar a cabo el objetivo. Bueno, podría ser idónea, podría ser muy idónea. Y el mismo resultado podríamos llevarlo a cabo con otro tipo de acciones públicas. A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor con un acuerdo municipal lo lograríamos, a lo mejor con una acción ejecutiva lo lograríamos, a lo mejor con un decreto legislativo lo lograríamos, ¿verdad? Y además es proporcional, o sea, la lesión que se produce a los derechos de los ciudadanos es inversamente lógica con respecto al objetivo que estamos logrando. Puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, eso, en la fase iniciativa, antes de crear un proyecto de ley, y además por experiencia en Costa Rica, yo les puedo decir una cosa: el 80% de las iniciativas legislativas, por hablar poco, realmente no necesitan ser ley de la República para poderse llevar a cabo. Por ejemplo, ahora les comentaba a algún diputado que estábamos conversando ahí, hay un día que declara el 20 de marzo, creo, como el Día Nacional de la Biblia. Usted puede leer la Biblia todos los días si quiere, no tiene que haber un Día Nacional de la Biblia. ¿Qué significa tener un Día Nacional de la Biblia? Bueno, en plata significa no sé cuántas horas de comisión, no sé cuántas horas de pago de personal de apoyo a los diputados, no sé cuántas horas de plenario, ¿verdad? Al final, para tener un día que a lo mejor no va a tener ninguna repercusión en ninguna institución pública. Si usted quiere celebrar los días de la Biblia, haga con el director legislativo y que haga
Nacional de la Biblia, y que propongan a leer la Biblia en parte de lo que explico. Eso no tiene por qué tener ninguna incidencia. Esa es la fase de iniciativa, que digamos lo que empieza bien, termina bien. Un proyecto bien iniciado, bien consensuado, va a tener ahí lo que, claro, la Asamblea Legislativa, usted sabe lo que entra, pero no sabe lo que sale, ¿verdad? Pero bueno, eso, digamos, si empezamos bien con un proyecto que se pensó, que se meditó, que se dio las consecuencias, normalmente vamos a tener una buena rueda. Y después viene la otra fase, la fase en comisiones, que ustedes también tienen comisiones de trabajo. En esa fase de comisiones, que es donde se traduce o es la mayor parte del trabajo legislativo, que es la parte de discusión y preparación. Ahí se hacen las consultas. Esas consultas que están ahí son las obligatorias por Constitución, a las universidades, al Banco Central de Costa Rica, a las municipalidades, a las instituciones autónomas, al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones, que elaboren sus competencias. Audiencias y mociones de fondo. Y las mociones de fondo son también muy importantes, porque, y ahí vamos a ver los problemas que dan esas mociones de fondo. Y la consolidación de los textos, porque a veces mocionamos con un texto base, el texto base va cambiando, y ustedes vuelven a presentar mociones sobre un texto base que ustedes creen que es el vigente y ya no lo es. Y podría ser que la otra moción le caiga, lo haga incoherente. Y entonces, junto con las mociones de fondo, debe haber un esfuerzo administrativo de la Asamblea Legislativa para que los diputados conozcan a tiempo real, que ahora sí se podría hacer con los medios técnicos al alcance, a tiempo real, cuál es el proyecto que se está discutiendo en realidad. Que a veces nos ha pasado en Costa Rica que llegamos al momento de la sanción de la ley y no se sabe cuál es la ley todavía. Eso pasa. La fase deliberativa, obviamente ya pasamos en la fase de instrucción, ya pasamos las comisiones, estamos en el plenario, que es el órgano decisor por excelencia. Ahí vamos a debatir, contrario a lo que la gente piensa, uno no parlamenta en el Congreso para tratar de convencer a la oposición. Uno parlamenta el Congreso para dejar claro cuál es su posición. Porque ya cuando llega el momento de la deliberación, ya las bancadas normalmente tienen una posición sobre los proyectos. Entonces no se trata de convencer, se trata de exponer, sobre todo al electorado y al resto de los parlamentarios. Si eventualmente convencen a alguien, que es improbable, ¿verdad? Ha pasado, ¿verdad? Está ahí. Y probablemente, y esto viene la fase de aprobación, probablemente al final se decide con el voto. Esa es una fase. Después viene el control previo en el caso costarricense, ante la sala constitucional. Ese es eventual. Hay proyectos que requieren un control previo obligatorio. Y después la sanción y promulgación ante el Poder Ejecutivo. Ahí está la posibilidad del veto, que finalmente directamos al veto. Entonces, tenemos que ese procedimiento, que tiene unas fuentes muy concretas, que tiene un desglose muy concreto, responde a ciertos principios. Y esos principios es lo que nos lleva a pensar a nosotros que el derecho parlamentario debería verse ya como una rama autónoma del derecho, ¿verdad? Así como el derecho laboral se extrae del derecho civil cuando empieza a tener sus propios principios, ¿verdad? El contrato de realidad, el estudio propietario. Entonces ya uno dice aquí, bueno, ya esto no es derecho civil, es otra cosa, es derecho laboral. El derecho a familia también se extrae del derecho civil en algún momento, y uno dice, bueno, ya no calza los principios del derecho civil para el derecho a familia, ¿verdad? El derecho comunitario, y así con muchos derechos, ¿verdad? Entonces, el derecho parlamentario llega un momento en que se dice, bueno, que se estudia normalmente el derecho constitucional, dice, bueno, responde a sus propios principios, ¿verdad? Debería tener un estudio, pues debería ser una rama ya catalogada autónoma dentro del gran área del derecho constitucional. El derecho constitucional es un derecho muy interesante porque pretende normal digamos, la actividad política, que es una actividad que es, por definición, no normable, porque es acuerdos políticos. Entonces, el derecho parlamentario es tal vez el núcleo de
tenemos los principios del derecho parlamentario, ¿verdad? Que ya vamos atravesando. Ahí tenemos esa sentencia, la 2000-03220 de la Sala Constitucional de Costa Rica, que yo diría que es la Biblia, por decirlo así, o sea, el parámetro mayor para definir esos principios de la práctica legislativa. Son el principio democrático, el principio de representación, proporcionalidad, que lo vamos a desarrollar poco a poco. Bueno, el principio democrático, cuando hablamos de democracia, mucha gente no sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Más los politólogos no saben definirla. Más hay politólogos que ya no usan la palabra democracia, usan la palabra poliarquía, porque es el gobierno en el que muchos grupos de poder gobiernan de alguna forma, ¿verdad? Bajo alguna estructura. En el fondo, la democracia siempre es un gobierno de las mayorías bajo el respeto de los derechos de las minorías. Por eso la Constitución excluye algunos ámbitos de decisión de las mayorías, y se les da a las mayorías absolutas, las mayorías calificadas, y sobre todo los derechos individuales también. Entonces, ese principio democrático, a su vez, se correlaciona en varios aspectos, y uno del principal es que para hablar de una norma democrática o un régimen democrático, tenemos que hablar de pluralismo. Porque un régimen, digamos, la monarquía absolutista, una de las últimas monarquías absolutistas que existen en este mundo es el papado, es el Vaticano. El jefe de Estado del Vaticano, el Papa, se elige por votación, pero es una votación de representantes que él mismo ha escogido antes. Entonces ahí no hay pluralismo político, hay elección, pero no es democracia. No es democracia. ¿Me quería decir algo? ¿Micro? Que no es. Sí, bueno, está bien. Bueno, nada, es que simplemente son cosas que tengo en la psique, entonces la verdad. El otro es la protección de minorías, ¿verdad? Y son minorías de todo tipo. Que aquí no estamos hablando de las cuestiones de género que viven en las constituciones también, porque en cuanto a género no son minorías, porque yo creo que las mujeres a veces son mayorías y son sobre todo temas que es distinto, porque a veces se les trata como minorías y eso es el aspecto de no discriminación. Un aspecto de no discriminación por razones de género, por ejemplo. Que ahora, los convenios internacionales, y esto hablamos de cuando los objetivos de la técnica legislativa, que es la claridad, la concisión, ¿verdad? Y la precisión, ya ni siquiera se habla de no discriminación por sexo, porque el sexo se divide realmente en dos ámbitos, uno es el género, ¿verdad? Y el otro es el asunto de orientación sexual. Entonces ya las nuevas convenios internacionales no hablan de discriminación por sexo, sino discriminación por género y discriminación por orientación sexual, que usted lo podría resumir en sexo, pero realmente tiene dos vertientes que funcionan con principios muy distintos. Y eso se recoge en la Constitución Política Costarricense, en el artículo 95. Esos principios del principio democrático. Derivados del principio democrático, tenemos los siguientes derechos que le asisten a todos los diputados, porque usted no puede hablar de que usted respeta a las minorías si les quita la posibilidad de iniciar el procedimiento parlamentario. El derecho de iniciativa está directamente vinculado al principio democrático. El derecho de enmienda, que es modificar una propuesta hecha por otra persona, está directamente vinculada, porque le permite negociar. Tal vez el proyecto como usted lo presenta a mí no me convence, pero si hacemos este cambio podríamos que lleguemos a un acuerdo. Permite el diálogo político, derecho de enmienda. El derecho de participación, poder decir mi opinión con respecto a los proyectos que se presentan en la Cámara. Y por supuesto el derecho de decidir sobre ese proyecto.
darle mi voto afirmativo o negativo. O no sé si aquí se permite la abstención. Okay, entonces el derecho de iniciativa, pues, lo primero que se regula es quién puede iniciar un procedimiento legislativo, quién puede proponerle a la Cámara que tome una decisión. En Costa Rica esos son las tres entidades que pueden hacerlo: el Poder Ejecutivo, los diputados y la iniciativa popular. La iniciativa popular, que es un 5% del padrón electoral, cuando se aprobó, yo pensé que nunca iba a ejecutarse y resulta que hay varios proyectos de iniciativa popular, con la ventaja en ese caso que tienen que ser aprobados en un plazo determinado. Entonces vamos a tener una decisión legislativa. Hay restricciones en materia municipal, por ejemplo. Usted no puede presentar una ley de impuestos municipales sin la venia anterior de la propia municipalidad. O sea, la municipalidad tiene que estar de acuerdo en ese proyecto. En materia presupuestaria es exclusiva del Poder Ejecutivo en Costa Rica. No puede haber proyectos de normas presupuestarias. Las relaciones internacionales son también exclusivas del Poder Ejecutivo. Los proyectos entonces de aprobación de convenios internacionales son del Poder Ejecutivo, solo los puede presentar el Poder Ejecutivo. Las reformas constitucionales, es el contrario, solo lo pueden presentar los diputados, pero con una minoría de 10 diputados. Y la iniciativa popular, que tiene algunas restricciones sobre algunas materias, porque no faltaría un loco que creara una ley de iniciativa popular para eliminar todos los impuestos. Y si se aprobara, usted sabe lo que pasaría. O sea, hay excepciones de materias, por ejemplo, en materia tributaria, que no puede hacerse por iniciativa popular. En el derecho de iniciativa hay dos vertientes. Uno, si yo tengo derecho a presentar un proyecto, puedo retirarlo. Entonces, la discusión se ha llevado al caso de que llega un momento en que el proyecto ya no es del que lo hizo, sino ya es de la Asamblea. ¿Y cuando ese proyecto pasa a ser de la Asamblea? Cuando ya los órganos de la Asamblea han empezado a discutir sobre eso. Entonces, antes de que eso suceda, usted puede retirarlo, ¿verdad? Porque la Asamblea no se ha movido. Pero en un momento en que las comisiones legislativas han empezado a analizar el tema ya no es suyo, pasó a ser nuestro, pasó a ser de la Asamblea. La Asamblea ya quiere revisar ese tema. Entonces, derecho al retiro. Y también el derecho al cambio. El cambio, usted no tiene derecho a cambiar un proyecto una vez que lo presenta, lo puede retirar en su momento oportuno, pero una vez que entró la corriente legislativa, los cambios que se le introducen tienen que ser los cambios permitidos a través del derecho de enmienda que le asista al diputado o diputada. Y aquí está el famoso derecho de enmienda, ¿verdad? Que es en Costa Rica uno de los factores de atraso legislativo, porque si usted quiere atrasar un proyecto, usted llega con un carretillo de mociones de enmienda y ahí lo puede entregar perfectamente. Y si usted es una bancada suficientemente poderosa, pero no está creando malas ideas, ¿no? Eso me parece una práctica que es abusiva, ¿verdad? Pero obviamente eso es una posibilidad que existe y que ha pasado en Costa Rica. El derecho de enmienda se rige por el principio de conexidad, y el principio de conexidad defiende el derecho de iniciativa. Usted presenta un proyecto, usted quiere que se resuelva algo sobre lo que usted presentó. Entonces usted puede introducir enmiendas siempre y cuando se trate de la misma temática, ¿verdad?, sobre la que se presentó originalmente. Entonces, cuando usted modifica el proyecto original de tal forma que se haga reconocible y irreconocible la iniciativa inicial, realmente se está limitando con respecto a su derecho de enmienda. Eso evita también la desviación de poder con respecto al uso de los procedimientos legislativos, porque, por ejemplo, ya un proyecto que ha pasado por la comisión y está en el plenario, si usted le introduce una enmienda de una temática que no se ha conocido, realmente es como colar la enmienda, como colar una materia que nunca se ha conocido, sin que pase todos los procedimientos que tienen que pasar según la Constitución de la ley y la reforma y el reglamento. Entonces, eso es una desviación de poder realmente. Entonces, también protege eso. Y aquí están los problemas de consolidación del texto, ¿verdad? Es importantísimo, y digamos a nivel administrativo, eso es una de las principales preocupaciones que deberían tener las asambleas, es tener el texto consolidado siempre,
que ustedes los diputados sepan sobre qué se están presentando mociones. Por ese texto. Y además, eso nos lleva también a la oportunidad de control. Porque ustedes vieron el artículo que les enseñó Gustavo sobre el artículo 118 y 122 del reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que establece que la participación de servicios técnicos es a la hora de la iniciativa parlamentaria. Pero puede ser que se introduzcan cambios en el procedimiento, y puede ser que el criterio técnico que originalmente se brindó se haga obsoleto. Entonces, ¿cuándo es que es oportuno el control? ¿Verdad? Entonces, obviamente, en cada cambio de etapa, y eso ha sido un proyecto, digamos, fuera del reglamento, digamos, secunda un reglamento, hemos estado tratando de empezar procedimientos para que cada vez que haya un dictamen, para que cada vez que haya un texto sustitutivo, dar la opinión técnica que puede variar de un proyecto a otro, ¿verdad? En este tema de la oportunidad de control sobre temas de técnica legislativa, está la comisión de redacción, que es una participación que en Costa Rica, para que una ley sea ley, necesita tener dos debates. La participación de la comisión de redacción es entre el primero y el segundo debate. Entonces ya se consolida el texto y ahí se dan a eso cuenta de muchos de los errores, no solo de redacción, sino también de procedimiento. Obviamente los cambios de última hora siempre son un poco perjudiciales para el sentimiento, primero, de vulneración de los derechos de los diputados, porque un texto sustitutivo, por ejemplo, que se ve en primer debate de una legislatura, usted va a sentir a los diputados que se les está vulnerando su derecho de enmienda, por ejemplo, y además no da la oportunidad de poder revisar eventuales fallos de ese texto sustitutivo. Los cambios de última hora deberían tener normalmente un apoyo reglamentario en el sentido que se pueda abrir un plazo adicional para presentar mociones. Para determinar el criterio de conexidad hay dos criterios, el material y el tecnológico. El tecnológico es el objetivo del proyecto y el material es justamente, digamos, el tópico al que se refiere. Ambos se utilizan y se complementan para este tipo de cosas. También tenemos el derecho de participación, obviamente el derecho a formar parte de la discusión sobre el tema. Y aquí el tema es muy importante porque es el uso de la palabra, que a veces no está tan bien regulado y a veces no está tan bien aplicado en todos los reglamentos. También es el derecho a tener un conocimiento informado de los asuntos a discutir, y eso pasa por tener los textos con suficiente antelación para poderlos discutir, tener el orden del día con suficiente antelación para poder conocerlos. El artículo 72 del reglamento de la Asamblea Legislativa pone un plazo de 24 horas. O sea, usted no puede incluir en el orden del día un texto con menos de 24 horas de antelación. Eso, 24 horas se supondría que le daría a los diputados la oportunidad de tener un conocimiento informado de lo que van a conocer posteriormente. Un texto, podría ser el texto sustitutivo sobre un proyecto de ley, un proyecto de decreto, o inclusive el texto sustitutivo. Hay mociones, por ejemplo, yo siempre he criticado, en Costa Rica está la posibilidad de aprobar procedimientos especiales. Los procedimientos especiales se meten como una moción de orden. Las mociones de orden no tienen que estar en el orden del día, pueden ser presentadas en el acto y una vez conocidas por el presidente se aprueban. Entonces tenemos un procedimiento especial que te toma por asalto, que es una emboscada, podría ser una emboscada, un procedimiento especial que además se emite con respecto a no sé. Pues por eso es una cuestión que es un procedimiento especial que regula temas muy álgidos, porque normalmente se usa para temas muy álgidos y que se conocen al mismo momento de la sesión. Bueno, obviamente en Costa Rica, creo que esto no pasa aquí, tenemos las famosas comisiones con potestad legislativa plena.
que pues, tiene una capacidad, son comisiones reducidas de 19 diputados, el pleno costarricense es de 57, entonces un tercio de los diputados que pueden aprobar leyes. Obviamente también va contra el derecho a la participación si usted delega a comisiones proyectos que son por su materia indelegables, porque usted tiene derecho a participar a la medida que pueda hacerlo. Y también es necesario para una participación una tramitación, eso es un criterio que lo ha dicho la Sala Constitucional, una tramitación reposada, que permita, digamos, que todas las partes políticas puedan emitir sus opiniones. ¿Cómo llama la comisión? Con potestad legislativa plena, que tiene derecho a emitir leyes. El derecho a decidir también se ve limitado por esas comisiones legislativas plenas. ¿Por qué? Porque usted como diputado minoritario, por ejemplo, ahora me dicen que en este Congreso hondureño hay 3 partidos unipersonales, ¿así es? 3 de esos no podrían participar si se diera el Congreso hondureño en 3 ramos, no podrían participar en todas las decisiones. Entonces, eso se trata de mitigar en el derecho parlamentario costarricense, permitiéndoles, habilitándolos a solicitar la vocación. Entonces, los diputados minoritarios no pueden decidir el tema, pero pueden pedir que el Pleno aboque el conocimiento de los proyectos delegados. Y eso ha funcionado también, que los proyectos delegados están en un limbo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que si usted los delega y alguien les presenta vocación, no los puede resolver la Comisión Legislativa Plena porque está abocado, y no lo puede decidir el plenario hasta que se resuelva la vocación, y por el orden del día a veces no se llegan a conocer las mociones de vocación. Entonces pasamos meses a veces por un proyecto sobre el cual nadie puede decidir. Entonces eso es una de las dislocaciones que tiene el derecho parlamentario costarricense. La otra, que afecta la capacidad de decidir, es la ley de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque ahí se establece la prohibición de legislar en beneficio propio. Y aunque en Costa Rica está el principio de irresponsabilidad, que los diputados son irresponsables por las opiniones que emitan en el Congreso, obviamente la opinión por la antonomasia, ¿verdad? Ese voto, ¿verdad? Estamos excluyendo específicamente a diputados de tomar parte de la decisión. Ahora, eso hay que tomarlo porque la misma Sala Constitucional ha establecido que eso sería inconstitucional, ¿verdad? Pero lo hizo en un criterio no vinculante. Estamos viendo, se está votando el caso de que al final eso no tiene ninguna incidencia. Después tenemos ya el principio de representación. Ese principio de representación nos recuerda que al final los diputados funcionan como representantes del pueblo, y por lo tanto, de su condición deben contar con los medios necesarios para cumplir con su cargo de diputado. En Costa Rica pasa mucho el tema de los diputados independientes, que son diputados que empiezan como partido político y por A o por B se separan del partido político. Las normas administrativas de la Asamblea, sobre todo la ley orgánica personal, establece que los personales de los diputados se nombran de conformidad con la fracción a la que pertenece. O sea, tiene que haber un acuerdo de fracción. Entonces, un diputado independiente formalmente sigue siendo, digamos, miembro de su fracción. A esto la Sala Constitucional ha dicho que obviamente para el tema de diputados independientes ese tipo de normativa no aplica. Entonces ya no tendría que pasar por el filtro de su fracción el nombramiento de su personal, sino directamente del directorio. Obviamente, si usted se peleó con su fracción, que va a haber posibilidad de que le nombren un solo asesor, ¿verdad? Entonces, si usted tiene que tener los medios necesarios para cumplir con su cargo, obviamente, eso tiene que ver con los diputados independientes. También, el derecho a representación no recuerda las garantías subjetivas de los diputados, el fuero de no detención penal, el fuero de procedibilidad penal, la responsabilidad por las opiniones que emitan dentro del foro. En el caso, en Costa Rica hay un caso interesante de un diputado que se llamaba, de los años 80, Jimmy Zúñiga Noguera, que emitió unos conceptos contra un expresidente en el Parlamento,
y después pagó un campo pagado en la prensa diciendo lo mismo. Entonces ahí lo condenaron por el delito de injurias y de difamación por la publicación en la prensa, porque se dijo que estaba fuera de su ámbito de legislador o del foro legislativo. Actualmente, este año, hay una sentencia que un diputado dijo algo en el plenario y posteriormente hizo una conferencia de prensa y dijo lo mismo. Pero en este caso la jurisprudencia se devolvió y dijo que independientemente si son funciones atinentes a su cargo, era también cubierto por el principio de responsabilidad por las opiniones independientemente del lugar de que estuvieran dados. Que a mí me parece que ese criterio funcional es más lógico para proteger al diputado de sus funciones que el criterio espacial de dónde se dirige, ¿verdad? Y también de las últimas, el derecho a recibir una asignación no aplicaba en el Estado liberal. En el primer constitucionalismo moderno, los diputados lo hacían a honor, ¿verdad? Tenían, como decía don Gustavo, todos formaban parte de una misma clase social, no podían dedicar su tiempo libre a ser diputados. En el caso actual, el derecho a recibir unas asignaciones se puede ver inclusive como una defensa del pluralismo, ¿verdad? Como permitir a alguien que no podría subsistir de otra forma participar de las asuntos políticos. Las garantías objetivas también tienen que ver con el buen funcionamiento del Parlamento. Estas no se refieren tanto a los diputados en sí mismos como a la organización. Por ejemplo, la inviolabilidad del recinto parlamentario, o sea, la autoridad de policía no puede llegar a cumplir el recinto parlamentario por una cuestión de protección. Eso viene desde el siglo de la pelea entre el Parlamento inglés y el rey, que era muy fácil llegar a anular la posibilidad de que la asamblea se manifestara. Otras garantías objetivas es la autonomía financiera y presupuestaria, ¿verdad? Que no se pueden cerrar la llave presupuestaria al Parlamento. Es el mismo Parlamento que se aprueba su presupuesto junto con el presupuesto del Estado. Autonomía de gobierno, es el Parlamento que define cuáles son sus autoridades. Y por supuesto, autonomía funcional para desarrollar sus competencias con independencia de los poderes. Bueno, ya pasando a otro principio, ya para ir cerrando, porque a la hora de los sacratísimos alimentos hay que respetarlos, podemos pasar ese principio de proporcionalidad. Ese principio está expreso para las comisiones legislativas plenas. ¿Y qué significa? Obviamente que si vamos a tener unas comisiones que son órganos más reducidos que el plenario, que esas comisiones deben conformarse proporcionalmente a las organizaciones políticas representadas. No puede ser que una comisión de presupuesto sea monopolizada por el partido de gobierno, por ejemplo, y una comisión intrascendente o considerada intrascendente manden a los diputados menos representantes de ese lugar. Entonces, en esas comisiones plenas, ese principio de proporcionalidad que mezcla todos los órganos legislativos, incluso la sala constitucional lo ha extrapolado a organismos que el reglamento no dice que tienen que ser una distribución proporcional, pero la sala constitucional ha encontrado que sí lo debe hacer. Y el ejemplo es la subcomisión de presupuesto, porque nosotros tenemos en el procedimiento de aprobación presupuestaria está la Comisión de Asuntos Hacendarios, conocida ya como la Comisión de Asuntos Incendiarios, por la cantidad de pleitos que genera, y está una subcomisión de presupuesto. Esa subcomisión de presupuesto se ha entendido que tiene que ser conformada paritariamente. El principio de publicidad y transparencia es otro principio. Acuérdense que normalmente en el derecho constitucional existe el derecho de acceso a las dependencias públicas. Es un derecho, digamos, pasivo de la administración. Yo como administración pública tengo mi información y si usted llega a pedírmela, pues se la doy. Así funciona el Estado. Claro que se hace
secretos del Estado, además. El órgano, la Asamblea Legislativa es distinta, porque es un órgano de publicidad, es un órgano de representación nacional. Entonces no es una cuestión de que la Asamblea le dé la información y que lo pida, es que tiene que difundirla. La Asamblea tiene que difundir sus actos. Si se hace un proyecto de ley, tiene que difundirlo por canales idóneos para que la ciudadanía se entere, para que los posibles afectados de las normas tengan capacidad de llegar al expediente, de llegar a la comisión y dar su opinión sobre un proyecto que los podría afectar. Entonces, la publicidad de los actos legislativos es la mayor que puede haber en una competencia. El momento de la presentación. Desde el momento de la presentación. En el caso de nosotros, de la publicación, la Sala Constitucional la ha considerado un trámite que no se puede obviar, porque permite que los eventuales afectados de una norma puedan manifestarse sobre esa norma, puedan organizarse para oponerse o para apoyarla, puedan hablar con sus representantes sobre las bondades o no bondades de la norma. Entonces esa necesaria publicación desde que el acto ni siquiera es acto, de que es un proyecto de acto, la Sala Constitucional le ha dado valor de vicio sustancial. O sea, un vicio sustancial es no publicar los actos antes de ser norma, antes de ser proyecto. Exactamente. Los plazos del orden del día también tienen que ver con el orden, esto de presentar el orden del día con una antelación suficiente para que los diputados puedan conocerlo, pero también los ciudadanos, porque si se va a conocer en una comisión algo que afecta a la población diversa, LGBT, por ejemplo, y ellos quieren participar de esa comisión, tienen que, digamos, esa forma en que se publicita el orden del día de la comisión tiene que ser accesible a la ciudadanía, para que ella pueda llegar a las barras, para que ellos puedan hablar con sus representantes. Obviamente la publicidad a veces se confunde con la publicación, que la publicación constitucionalmente solo se exige para el acto final, pero se ha interpretado que se exige antes también. Y tenemos un tema que es la fe de ratas. ¿Qué pasa? Es un tema de técnica legislativa que no es muy casuístico. ¿Qué pasa cuando una ley se publica ya como ley por ratas? ¿Cuándo entra a regir? Entonces ahí hay las soluciones más diversas desde cuando se publica el errata, ¿verdad?, hasta entenderla aplicable retroactivamente cuando el error es demasiado evidente. Fe de ratas. ¿Ah? Fe de ratas. Una fe de ratas hacia una publicación de ley. Y ahí el caso de la Ley General de la Administración Pública se emitió, el presidente la tuvo que la sanciona, pero no quería que la aplicaran de su gobierno. Entonces la publican con erratas. Eso fue el año 78. Y después la vuelvo a publicar, hágase la fe de ratas como hace ratas. Y después la vuelvo a publicar por tercera vez y la emite con erratas también. Y en ese momento la Procuraduría dice, bueno, no, ya las 3 erratas que se han hecho se pueden elegir cuál es el contexto verdadero. Entonces ya la ley es aplicable ya. Entonces el Poder Ejecutivo ahí quiso jugar con algo, ¿verdad? Y al final no impactó. El principio de flexibilidad, ¿verdad? Y aquí hablamos de que no todo vicio de los procedimientos es un vicio esencial. O sea que hay vicios, a veces usted como asesor usted dice, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para resolver unas mociones de fondo? Entonces el reglamento dice que son 3 días, pero si por la cantidad de mociones duran un poco más, no estamos violando el derecho de los diputados, al contrario, estamos permitiendo que discutan más pausadamente las mociones. Entonces, excedernos del plazo no es un vicio esencial. A veces, ¿verdad? Entonces, esos vicios esenciales, y eso es derivado del principio de que no hay nulidad sin agravio, ¿verdad? Si los vicios que reportan problemas con el procedimiento son aquellos que agravian los derechos de los diputados. Por ejemplo, no permitir a los diputados presentar la enmienda, no permitir al diputado hablar cuando tiene derecho a hablar,
no permitirle a los diputados no permitirle a los diputados participar mediante una moción, ¿verdad? No permitir a los diputados votar, excluirlos de la votación. ¿En qué momento se explica el principio de flexibilidad? ¿Perdón? ¿En qué momento se explica el principio de flexibilidad? La flexibilidad es, usted puede el reglamento violentarlo, es como un semáforo a medianoche, ya está ahí, para que haya una noción de juridicidad. Si usted lo cruza y no atropelló a nadie, no pasó nada, ¿verdad? Pero si usted va a cruzar por ese semáforo rojo, va a atropellar a alguien, ahí sí tenemos un problema. Entonces, mientras no haya violación de derechos de los diputados, el reglamento no es un fin en sí mismo, ¿verdad? No es un altar que tenemos ahí de algo estricto, ¿verdad? Porque al final, el sábado se hizo para el hombre, no para el sábado. El reglamento está para proteger a los diputados, para proteger el procedimiento legislativo, para proteger la calidad de las leyes. Pero no está simplemente porque hay que esperar 3 días. Por ejemplo, un caso muy típico, a veces hay que esperar 3 días para conocer un proyecto de ley, pero si están los diputados reunidos y dicen, ya conocemos el proyecto de ley, están en pleno, quieren entrar a conocerlo, ¿qué importa que no entren a conocer? Si ya ellos mismos han reconocido que han tenido la capacidad de estudiar el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el servicio fundamental ahí? Estamos protegiendo, digamos, en plazo de 3 días, protege a los diputados para que tengan conocimiento del proyecto. Si ya ellos mismos han dicho que conocen el proyecto, ¿para qué los 3 días? No hace falta, ¿verdad? Y tenemos el tema de la indorogabilidad singular del reglamento, que lo tenemos en el ¿cómo se llama? En el reglamento costarricense, pero esa indorogabilidad singular es ajena al principio del derecho parlamentario, tanto así lo ha dicho la Sala Constitucional. El Parlamento, el derecho parlamentario es flexible, y hasta dónde podemos ser flexibles, hasta donde no ataquemos los derechos de los diputados, los derechos de las personas afectadas por las decisiones legislativas. Pero por otro lado, está también El principio de buena fe. el principio de buena fe. Y hay diputados y diputadas que a veces utilizan las herramientas que le da el reglamento no para participar, sino para evitar que otros participen. O sea, para aprovecharse de los efectos secundarios que tienen esas normas, ¿verdad? Por ejemplo, darles una oportunidad de que hablen, para perder tiempo, para dilatar las decisiones, para aumentar su perfil a la hora de negociación, los carretillos de mociones, y eso es un ejemplo típico de uso del derecho, de ejercicio antisocial del derecho, un ejercicio típico de desviación del poder. Los discursos históricos también. Los discursos históricos, histriónicos, la colonia. sí, que empiezan, y además de ser el tiempo varios diputados y pueden hablar 3 horas. Entonces, en general, utilizar, como dice ahí, los mecanismos parlamentarios por un fin distinto al de ser una instancia de ejercicio de derechos en el marco de la sana participación, atenta contra su naturaleza y se constituye en una desviación de poder. Una desviación de poder, un abuso de poder. En ese sentido, las presidencias de los órganos legislativos deberían estar en la capacidad de rechazar las mociones y en general cualquier gestión que por su falta de razonabilidad, por su superabundancia, por su inocuidad, a veces hay mociones que cambian una coma, un punto, por su falta de conexidad, por su repetición, por ser reiteración de asuntos que ya han sido resueltos por la Cámara, denoten que no buscan en realidad posibilitar la participación de sus promotores, sino evitar la del resto, ¿verdad? Ese abuso del derecho es, digamos, el día a día del Parlamento, y en eso hay que ver, en eso está, de nuevo, la eterna disyuntiva que hablábamos al principio, la disyuntiva entre la necesidad de
un instrumento a la toma de decisión a la necesidad de ser una garantía de los derechos de los diputados. Entonces, la sobreprotección de los derechos de los diputados, el abuso de los derechos de los diputados también atenta contra el procedimiento parlamentario. ¿Dónde está? Ya son las 12, sí, un ratito más. A las 12:30 tenemos el almuerzo. Ah, 12:30. Sí, 12:30. Perfecto. Muy bien. Entonces, solo voy a hablar 3 horas más. El control constitucional. Llegamos a media agenda. El control constitucional, como dijimos antes, los asuntos de técnica legislativa no son revisables, o la técnica legislativa interna, la técnica legislativa de elaboración de los proyectos de ley no es revisable ante la jurisdicción constitucional. Un proyecto mal hecho no es revisable, un proyecto inconstitucionalmente hecho sí es revisable. A tal punto que en esa sentencia, que siempre lo oí, reciente, no tiene 2 meses, la 13.570, 2014, una de las cosas a veces que pasan en la Asamblea Legislativa de Costa Rica y salen tantas cosas que uno no se imagina cómo pueden salir así. Un proyecto de vital trascendencia para Costa Rica, que era el proyecto Banca para el Desarrollo, un proyecto que permitía dar créditos blancos a sectores productivos necesitados de crédito. Crear una entidad que es el Consejo de Banca para el Desarrollo, ¿verdad? Y no le dan personería jurídica, por lo tanto le dan la capacidad de actuar. El asunto va a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional declara inconstitucional otros aspectos, pero en cuanto a ese dice, bueno, básicamente dice, el aspecto de que no le den personería jurídica a ese consejo es un asunto de técnica legislativa. Probablemente desemboque en la inaplicabilidad de la ley, pero eso no es un asunto de constitucionalidad. Pero eso no es un reglamento. Personalidad jurídica. La personalidad jurídica para que Tiene actúe el que ir. consejo. Claro, para que el consejo contrate, para que el consejo tome actuaciones. Entonces, sin personalidad jurídica, esa entidad no puede actuar. Entonces, la Banca para el Desarrollo no es inconstitucional, pero por un defecto de técnica legislativa es inoperante, va a ser inoperante. ¿Sí? ¿Verdad? Porque no hay ni una garantía. ¿Ah? No hay una garantía. No hay una garantía, digamos, no hay quien tome las decisiones por el consejo con validez de acto jurídico. Entonces, velar por esos aspectos, velar por los aspectos de técnica legislativa no procedimental, de técnica legislativa que tiene que ver con la redacción de los proyectos, es competencia exclusiva del legislador. ¿Cuáles son los aspectos de técnica legislativa que sí son de interés para la jurisdicción constitucional? Bueno, la mala redacción de los tipos penales, ¿verdad? Porque ahí sí tenemos un principio de tipicidad constitucional. Los tipos penales tienen que ser precisos, claros, concisos, ¿verdad? La buena imprecisión en la conducta, en los sujetos, en la sanción, ¿verdad? La forma de sanción, todo eso sería inconstitucional eso, porque hay un principio especial para la materia sancionatoria, ¿verdad? En las normas presupuestarias, y eso han habido varios casos, también las normas presupuestarias tienen que determinar cuál es su destino, ¿verdad? Y cuál es su monto, ¿verdad? Y el destino tiene que ser específico, no vamos a decir, se va a destinar 100 millones de pesos para el deporte. No, para el Ministerio del Deporte, 55 millones, para la Dirección Jurídica del Ministerio del Deporte, tal. Eso es el principio de tipicidad presupuestaria, precisamente. Obviamente tampoco es razonable ninguna limitación a los derechos fundamentales y libertades públicas, sobre todo en países como los nuestros, en que aplica la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula el principio de progresividad de los derechos fundamentales. Acción irracional. Obviamente, si hay un reparto de competencias distinto al asignado en la Constitución política, también por más errores de técnica legislativa, por ejemplo, que le den la facultad
de aprobar leyes al Poder Ejecutivo de Costa Rica, eso obviamente, por más que sea un error de técnica legislativa, a lo mejor, o sea, a lo mejor es evidentemente un asunto que interesa a la jurisdicción constitucional. Después está el típico, las normas transitorias, que las vamos a ver con más detalle en otra charla. Esas normas transitorias, sobre todo lo que tiene que ver con los efectos retroactivos de la ley, la retroactividad de la ley y la ultraactividad de la ley. Hay leyes que una vez derogadas continúan vivas. Entonces, esas leyes, sobre todo lo que tiene que ver con materia sancionatoria y de tributos, aunque parezca un castigo, los tributos no son un castigo, son recibidos nada más. Pero tienen muchas funciones, o sea, tienen muchos de los principios de la materia sancionatoria se aplican a la materia de tributos. Y también cae ahí efectos retroactivos de leyes en contra de la ciudadanía. También, obviamente, las normas tributarias de tipo confiscatorio o que tengan o que no garanticen el principio de tipicidad tributaria también. Y hay errores materiales de técnica legislativa que el compañero Gustavo, que atiende los asuntos de derecho internacional de la Asamblea, conoce mejor. Por ejemplo, cuando no se certifican los instrumentos internacionales. Se dio el caso, son casos hasta de risa. Había un convenio internacional que era firmado por Ban Ki-moon cuando era ministro, por cierto, eso me quedó en el boletín, cuando era ministro de Relaciones Exteriores de Corea. Lo firma Ban Ki-moon, aquí llegan, hacen la certificación, le sacan copia de forma tal que un pedacito de la hoja quedó sin fotocopiar. Entonces, todo el tratado, por cierto, de asistencia penal. Entonces, la copia oficial que manda el Ministerio de Relaciones Exteriores viene con sellada, además, viene con un pedazo de las hojas al final sin copiar. Entonces, la Sala Constitucional dice que es un defecto material, es un defecto de técnica legislativa, lo de la red constitucional, porque obviamente la certificación tiene que estar ahí en forma plena. Obviamente, si los datos no son oficiales o contienen errores, hubo alguna vez un proyecto también en que la traducción era tan mala que la traducción en inglés era por decirlo así, en chino, en inglés y en español. El texto oficial era en inglés, pero el texto difería tanto lo que decía el texto español del texto en inglés, del texto chino no se sabe. Entonces, que la Sala Constitucional declaró ahí una inconstitucionalidad y declaró ahí que debía aclarar el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante nota con su contraparte cuál era el texto afín. Un caso muy típico, lo vamos a ver posteriormente, es la utilización de los proyectos de interpretación auténtica para introducir reformas de fondo. La interpretación auténtica sí tiene efectos retroactivos, porque es como decir, no es que estamos reformando el derecho, es que el derecho siempre fue así, solo que ustedes lo entendieron mal. Entonces, para que quede claro, el derecho, lo que quisimos decir cuando dijimos A, era A de este tipo, no era la A del otro tipo, ¿verdad? Pero muchas veces se dijo bien, se quiere modificar el derecho, pero quiere que se tenga efectos retroactivos. Entonces ahí tenemos un problema también de constitucionalidad. Después, en Costa Rica tenemos el principio de que las normas del presupuesto solo pueden tratar temas presupuestarios. Dice, y están las normas que se llaman atípicas del presupuesto, que son realmente normas de fondo que se incluyen en el presupuesto, que por cierto no puede ser vetado por el Poder Ejecutivo y que tienen una vocación de permanencia. Esas normas atípicas del presupuesto, que están mal incluidas en el presupuesto, porque no son de tipo presupuestario, también caen dentro de las cuestiones de técnica legislativa que son revisables ante la jurisdicción constitucional. Quisiera saber si en Costa Rica, ¿qué aplica cuando un decreto de ley, una vez que ha sido aprobado, no es promulgado en el tiempo, si es que lo tiene, que establezca su constitución o alguna otra norma legal? Y quisiera saber
si también está definido cuándo se debe de utilizar la errata. Y qué sucede si en una deliberación se aprueba un proyecto de determinada ley, pero sale publicado de diferente manera y que no aplica la fe de rata, si eso tiene algún mecanismo de corrección o es un delito o qué es lo que ocurre en esos casos, y si han habido experiencias de esa naturaleza como antecedentes en Costa Rica. Sí, sobre la primera pregunta, perdón, era de en cuanto al veto, digamos, la sanción de la ley, la Constitución costarricense establece que hay 10 días para darle la sanción de la ley. Y si han pasado los 10 días sin que sea sancionado, el Poder Ejecutivo debe sancionarlo. Ya carecería de competencia, es una competencia limitada por el tiempo. Tiene 10 días y después es improcedente veto. En cuanto a la fe de ratas, ¿cuándo utilizarlo? En Costa Rica no hay normas que hablen sobre la fe de ratas. Se utiliza obviamente cuando existe un error material a la hora de publicar una ley. Se dio el caso famoso de que les hablaba la ley de la administración pública, pero del convenio de patrullaje conjunto, que hubo un cambio que se introdujo mediante moción que la ley que finalmente firmó el presidente de la República no lo incluyó, pero sin embargo el decreto legislativo sí lo incluía. Entonces se hizo una fe de ratas, hasta ahí se llegaba, yo no sé que comparta eso, diciendo que independientemente que el Poder Ejecutivo haya firmado un texto, el texto vigente era ese que correspondía a la elección al decreto legislativo. Ahora eso, digamos, así se resolvió, así fue avalado por la Sala Constitucional. Si usted me pregunta, ¿es eso correcto? Yo le diría no. ¿Cómo se tuvo que haber, digamos, subsanado ese error? Que el presidente de la República en turno sancionara la ley, aunque sea extemporáneamente, para sancionar eso. Pero bueno, eso es una cuestión que en Costa Rica no existe legislación y se ha solventado, depende de los casos. En cada caso, Luis, se depende de la solución. Luis, perdón, permíteme una introducción. Señora diputada, si no le entendí mal, más bien lo que se preguntó a mi compañero era la situación inversa al veto, o sea, que se aprueba la ley por el Congreso y el Poder Ejecutivo no la menciona. Digamos, en nuestro país no ha pasado en ningún caso. Si le comento, hay que parar nomás. Si le comento que ese fue un caso de discusión en el Congreso chileno, en la época de la transición. El Congreso aprobaba leyes, el Poder Ejecutivo no le gustaba, de la manera de dejarlas pasar, no las sancionaba. Me acuerdo que era un caso académico, entonces se decía, bueno, ya eso supera la constitucionalidad, supera la técnica, supera la reglamentación, ya es un conflicto directo de poderes. La Constitución ordena sancionar las leyes, no le pone plazo. Hasta cuánto es prudente, cuánto es prudencial, cuánto tiempo el Ejecutivo para tomar esa acción. Uno podría suponer en un plazo, digamos, hipotéticamente, que se trata de un conflicto constitucional de poderes, que hay que resolver entonces el Poder Judicial, de una manera que hay una inconstitucionalidad por omisión de presentar la acción y verse el recurso, ¿verdad? Pero, como hablaba en ese tiempo, pues el sistema democrático funciona en un caldo de cultivo, ¿verdad? Y no todas las situaciones pueden estar previstas. Suponemos que los actores van a actuar con buena fe, podría ser que no suceda, pero eso es una especie de rompimiento de conflicto que definitivamente no puede ser sancionado a ese nivel. Tendría que ser una instancia como ya el órgano jurisdiccional. Pero yo que suponemos que es hipotético, porque no son casos especiales. Y como prueba de que cuando hay dos abogados hay tres criterios, yo diría que habría que aplicar analógicamente el plazo de 10 días para que procediera la sanción, o si no, pues proceder a un conflicto de competencias, que es una instancia también que se hace de la Sala Constitucional, no tan complicada como la acción de constitucionalidad, y que ahí la Sala Constitucional determina sobre la procedencia de la sanción o no. Bueno, mientras usted hablaba de los principios, sonreíamos, porque indudablemente son principios universales
en el quehacer parlamentario, en la legislación moderna o en el quehacer parlamentario moderno. Pero, bueno, qué interesante sería que usted asesorara a nuestra Junta Directiva del Congreso Nacional. Y qué interesante sería porque muchos de estos principios, flexibilidad, por ejemplo, flexibilidad, que tiene que ver con la tolerancia política y con la voluntad política, se pudieran dar en nuestro Congreso Nacional. Yo mantengo la esperanza que si estamos en este proceso académico, mantengo la esperanza que las cosas puedan llegar a cambiar, que las cosas puedan llegar a ser diferentes en el Congreso, porque el prestigio de un Congreso también depende de su capacidad de deliberación y de su expresión democrática. Eso es trascendental. Y eso de alguna manera también caracteriza en gran medida el sistema político que se desarrolla en cualquier país. Y en ese concepto, pues yo creo que nosotros sí tenemos que mejorar mucho, porque siento que Costa Rica, si se aplican estos principios tal y como nos lo han expresado, sí están avanzados. Pero creo que en Honduras la democracia es tan incipiente que para hacer uso de la palabra incluso es una verdadera odisea. Y en ese contexto, pues yo repito, mantengo la esperanza que las cosas van a cambiar, pero de igual forma, ¿verdad? Se violentan estos principios en los cuales hay casos en los cuales se han aprobado una ley, pero como no conviene al gobierno, entonces su publicación es tardía. O se publica una ley, cumple con el procedimiento de ser publicada en la Gaceta, pero no se aplica, no se operativiza. Decretos que favorecen a muchos sectores, pueblos, etcétera, que se han aprobado, pero no le hablo de decretos de 1 o 2 años, sino de 6, 8 años que pasaron a la historia. Son decretos, pero pasaron a la historia. Entonces yo sí siento que en ese sentido, si bien tenemos una comisión constitucional en el Congreso, ¿verdad? Porque existe, pero necesitamos que esa comisión constitucional ejerza la democracia, sea pluralista y no sea partidista. Porque hemos tenido la experiencia de que decretos que ha presentado la oposición han tratado de ser cambiados totalmente para eliminar el derecho de iniciativa que tiene un parlamentario. Bueno, y hay en ese sentido muchas cosas. Usted decía, Costa Rica tiene la condición de que se le facilita al diputado o diputada cómo ejercer su cargo. Aquí no, ¿verdad? Aquí más bien se nos imposibilita. El caso del partido nuestro, hasta hace un mes tiene oficinas en el Congreso. Nuestros diputados suplentes para el caso son al 100%, o habían venido siendo al 100% desconocidos, rechazados, excluidos. Eso está ocurriendo aquí en Honduras. Entonces, a veces decir estas cosas quizás no alimenten tanto el espíritu de ir avanzando en mejorar las cosas, pero es necesario decirlas. Es necesario sustentarle que si bien a veces callamos, no es porque desconozcamos, no es porque tenemos miedo, no tenemos miedo ni nada de eso, sino porque realmente, en la medida en que usted dice las verdades en un Congreso, en esa medida es más aún excluido.
Entonces, excelente, los felicito por compartir estos procedimientos que estoy seguro nos van a servir a todos. Yo sostengo que en el Congreso no hay malos diputados o diputadas. No, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo está con el principio de venir a hacer algo por la patria. Lo malo son los intereses que tenemos atrás. Muchas gracias. Bueno, ese comentario de decirle que en todos los países se cuecen habas también, ¿no? Nosotros no somos, bueno, a veces somos como la mujer del César, parecemos ser honrados, pero a veces no lo somos todo, ¿verdad? Y siempre el ideal de perfección es eso, un ideal que nunca vamos a conseguir, pero lo importante es tener la voluntad de ir consiguiendo poco a poco, en ese sentido. Buenas tardes. Básicamente mi pregunta va en relación al contenido de lo que hemos visto en esta mañana. Me llama la atención en la legislación costarricense, ¿cuál sería la diferencia entre fe de erratas y fe de errores? Tomando en consideración que la fe de erratas en Honduras va más que todo en relación a errores que se han cometido de forma, y la fe de errores son situaciones que se han cometido propiamente errores de fondo. Quisiera saber cuál es la diferencia en la legislación de Costa Rica. Sí, la fe de ratas a la que hago referencia yo, y no tenemos dos vertientes, es cuando el acto documento difiere del acto material, del acto jurídico. Entonces el documento que finalmente se publica es distinto que se aprobó. Entonces evidentemente eso se puede comprobar. Entonces ante ese error material de que el acto publicado difiere del acto jurídico, se hace una fe de erratas. No hay fe de errores, sino fe de erratas o fe de errores. Una fe de errores nunca habría ido a la licencia. Entonces la fe de ratas es, ok, publicamos esta ley, la publicamos mal. La ley que realmente es esa. Eso es a lo que me refiero, y es lo que existe en el caso costarricense. No porque exista en el derecho, porque no, en el derecho no hay ninguna legislación que se refiera a la fe de ratas, es porque hemos tenido ratas y hemos tenido autoridad. Doctor, mi consulta solamente es ¿cuáles son aquellas, en qué momento se envía a la Sala de lo Constitucional un proyecto de decreto presentado a la Cámara Legislativa? Ok, la Sala Constitucional tiene dos formas de actuar. Una son las consultas preceptivas. Las consultas preceptivas no son los diputados los que deciden si tiene que ir o no. La propia Constitución, la ley de la organización constitucional, ordena. Y en ese caso son las reformas constitucionales y los tratados y convenios internacionales. En los demás casos es facultativo. Y lo que dice la ley de la jurisdicción constitucional es, una vez aprobado el primer debate y antes de que sea aprobado el segundo debate. Claro, incluso se han dado casos en que antes de ser sancionado, y estamos hablando de la ley del tabaco, la ley contra el tabaco, antes de ser sancionada se presentó la acción de constitucionalidad y la sala la acogió también. Entonces, antes de que la norma sea finalmente norma, que es cuando se recibe la sanción, es que se ha admitido la posibilidad de que exista la consulta constitucional. Pues técnicamente todavía no es norma, por eso es control previo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Doctor, solo quedé con una duda sobre la aplicación de la retroactividad en aquellos casos, aquellos proyectos de interpretación. ¿Aplica la retroactividad en esta interpretación en casos concretos anteriores? Ahí lo voy a dejar con la duda por la razón de que eso es parte de una charla posterior que vamos a dar, que vamos a hablar de los efectos de la ley en el tiempo. Entonces vamos a hablar de las disposiciones transitorias, de la ultraactividad de la ley, de la retroactividad de la ley, de la derogación, qué derogamos cuando estamos derogando, ¿verdad? Porque a veces derogamos y como dice por ahí, no estaba muerto, ¿verdad? Hay cosas que la ley
Entonces eso vamos a verlo probablemente mañana. Entonces, para no robarle el show, se lo dejo para la tarea de Vamos a esperar. Sobre la inquietud de la diputada Gabriela Núñez, cuando decía de qué sucede cuando un proyecto es remitido para sanción y promulgación, no es publicado o no se ordena la publicación. Tras aprobado en el Congreso pasa 3 días desde la Constitución para que conozca el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no se pronuncia en los 10 días, se tiene por sancionado. Y si no lo ordena la publicación, entonces quien está incumpliendo la aplicación de la ley ahí es el presidente. Entendería yo que deberíamos más bien deducirle la responsabilidad penal al presidente. Y quiero aprovechar, doctor, por su nacionalidad, por el área que el derecho constitucional que maneja. Sí me gustaría, tal vez, fuera del tema que venimos, pero no quiero desaprovechar la oportunidad. Un expresidente de su país se refirió a nuestra Constitución como un adefesio jurídico. Tal vez usted nos podría explicar algo si conoce nuestra Constitución. ¿Cuál es el presidente? Adefesio. Perdón. Expresidente Arias. Expresidente Arias. Muchas gracias, doctor. Yo le voy a decir una cosa, y eso lo decía la gente con respecto a los códigos procesales, que es mejor tener el peor código procesal con los mejores jueces que el mejor código procesal con los peores jueces. Entonces, constituciones hay de todos los gustos, de todos los tamaños, de todos los colores, pero no tanto la Constitución lo que diga, sino cómo se aplica la Constitución. Entonces, la Constitución es una cuestión viva, que la Constitución hondureña o la de cualquier país puede ser la mejor Constitución con el peor texto literario posible, ¿verdad? O al revés, la mejor Constitución técnicamente hablando puede ser la peor aplicada. En ese caso, entonces, ustedes tienen la respuesta a eso, de cómo esa Constitución se desenvuelva en la práctica. Esa es la respuesta que le tiene que dar al presidente de la República. ¿Nos pudiera compartir la experiencia del referéndum referente al TLC Costa Rica? O sea, ¿por qué tuvo que ir a ese nivel y cómo fue la reacción de la gente? ¿Cuáles eran los puntos encontrados que lo obligaba a llevarlo a una consulta de ese tipo? Básicamente, el tema era tan polarizado a nivel legislativo que la Asamblea Legislativa, utilizando tácticas dilatorias, iba a ser imposible conocerlo dentro de ese ámbito. Entonces, la opción que se dio fue dar la consulta popular, porque así se obviaba la instancia decisora de la Asamblea Legislativa. El tema que se discutió hoy a la hora es que expresamente se dice que los temas tributarios se excluyen de la posibilidad de referéndum. Y ese Tratado de Libre Comercio tiene temas tributarios. El asunto llegó a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional dijo que si bien tiene asuntos tributarios, no era en sí el tratado tributario, porque era un tema adyacente. Entonces, eso fue lo que permitió que llegara ahí. Básicamente, la imposibilidad de la Asamblea de dar una decisión fue la que motivó que se tomara la decisión por medio del referéndum, que es el único que se ha hecho en Costa Rica en la historia del mundo. Bueno, muchas gracias.